miedo, recompensa y amor. Ayer les decía, tuvimos un evento para parejas, fue un tiempo genial. Vamos a analizar cada una de estas palabras. La palabra miedo, ¿cuántos han sentido miedo en alguna ocasión en su vida? ¿Sí? ¿Cuántos le tienen miedo a la oscuridad? Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Pero agradezco de eso a mi hermana Camita, que siempre me acompañaba. Y yo estaba de niño que teníamos que salir, era un patio, y teníamos que salir hasta el fondo del patio, tenía que recorrer todo el patio, y no había buena iluminación en el patio, de hecho creo que no había ni foco en el patio. Entonces yo tenía que salir, y siempre mi salvadora era mi hermana Patita. Pati, por favor acompáñame, ya iba a poder acompañarme, porque yo tenía miedo a salir en lo oscuro. Ya después, gracias a Dios, se me quitó ese miedo. Y bueno, sigo teniendo miedo a muchas cosas, porque el miedo es parte de la vida. De hecho, el miedo es una gran herramienta que Dios ha puesto en los seres humanos para sobrevivir. Necesitamos el miedo para sobrevivir. Ahora, antes se creía que los niños, los bebés, ya traían miedo desde el momento de nacer. Después se comprobó que no. El niño en realidad tiene la capacidad de tener miedo, de sentir miedo, porque es un sentimiento, pero, o es una emoción, pero los niños en realidad no le temen a nada. Después dijeron, bueno, creo que el único temor que los niños tienen es a las alturas. Hicieron un experimento donde ponían un cristal que aparentemente se veía como si no hubiera cristal, sino que había un coladero, pusieron a un niño gatear, y el niño siguió gateando y se fue de paso, sin detenerse cuando pudiera creer que ya estaba el precipicio o que ya estaba el vacío. No, él siguió gateando sin saber que había un cristal. Entonces comprobaron que en realidad ni siquiera ese miedo lo traía, aunque vuelvo a repetir, la capacidad de tener miedo sí la tenemos. Las principales respuestas ante el miedo que todos los seres humanos tenemos, o que todos los seres humanos reaccionamos, valga la redundancia, ante el miedo es reaccionamos huyendo, ¿sí? Patitas, ¿para qué las quiero? ¿Sí? O, número 3, menos común, pero se da, reaccionamos paralizándonos, o lo que algunos llaman paniqueándose. Se paniquean, se paralizan, porque ni pelean ni huyen, simplemente se quedan paralizados. ¿Cuánto les ha pasado que alguna vez se han quedado paralizados ante una situación de miedo, ante una situación que te pone en peligro? ¿No? Se da el paralizarte, quedarte así bloqueado, que no sabes qué hacer. El miedo es una reacción biológica que conlleva muchas reacciones químicas. Y mira, ahí te va la dominguera. ¿Sí? Ahí te va la dominguera. ¿De dónde la meto? Ya de dónde, ¿sale? La amígdala despierta la respuesta del hipotálamo y la pituitaria se segrega una hormona adrenocorticotropa. Casi al mismo tiempo se activa la glándula adrenal que libera epinefrina, que es un neurotransmisor. ¡Wow! ¿Sí? ¿Ya lo entendieron? Perfecto. Ya con esto ustedes van a tener todas las herramientas para vencer el miedo. Bueno, es cierto, todo esto es algo que pasa dentro de nuestro cuerpo, y son tanto hormonas como glándulas que tenemos en nuestro cuerpo y que se encargan, por ejemplo, ya algo más entendible, se encargan de activar los pulmones o la respiración, el nivel cardíaco, el corazón empieza a latir fuertemente. Se eleva la oxigenación, y la oxigenación que va a nuestros músculos
Los vasos sanguíneos se contraen en muchas partes del cuerpo, por eso te pones pálido a veces ante el miedo, o muy colorado, o alternas entre ambos estados. La función estomacal y del intestino alto se inhibe hasta el punto en que la digestión se paraliza o incluso se detiene. Los esfínteres se ven afectados de forma general, causando en algunas ocasiones una pérdida de control. Además, la vejiga se relaja, empeorando el problema anterior, es decir, el problema de los esfínteres. En cambio, la respuesta que causa las erecciones se inhibe. Se inhiben las glándulas lacrimales y las que producen saliva. Así que se te seca la boca y rara vez lloras durante un gran susto. Durante un gran susto, rara vez lloras. Dilatación de las pupilas, visión con efecto túnel y pérdida de la audición. Fíjate, todo esto puede pasar ante un momento de miedo. Por eso, en momentos en que estás muy asustado, no ves ni oyes prácticamente nada más que lo que te asusta. Más que lo que te asusta. Por eso yo cuando los animo a que empiecen a pasar acá al frente a hablar, le digo, pase, no se siente nada. No se siente ni las manos ni los pies, ni nada. No se siente nada. Estás tan asustado, claro, cuando vas a empezar ya después empiezas a dominar el arte de poder comunicarte, ¿no? La primera emoción sentida y expresada por el ser humano fue el miedo. La primera emoción sentida y expresada por el ser humano fue el miedo. ¿Y ustedes recuerdan? La Biblia dice que cuando el ser humano tomó del fruto prohibido, Dios llegó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre contestó desde su escondite, lo que pasa es que oí tu voz, tuve miedo. ¿Qué tuvo el ser humano? Miedo. Sentí miedo y me escondí. ¿Por qué el ser humano sintió miedo? Ahora, el miedo, aunque es una reacción física, química y que nos puede ayudar a sobrevivir, sin embargo, puede haber una patología llamada miedo. O puede haber un problema, cuando hablamos de patología, es una enfermedad, un problema, donde ya el miedo, psicológicamente hablando o emocionalmente hablando, puede ser algo que te esté paralizando o te esté llevando a tomar decisiones equivocadas y no dejándote vivir plenamente y no dejándote disfrutar de la vida que Dios te da. Entonces, algo que puede ser natural y normal puede convertirse en un gran problema cuando los miedos no son adecuados, cuando no son controlados o cuando eso se ha salido totalmente de control. Ahora, el miedo, al ser la primera emoción que el hombre sintió, está comprobado que el miedo es la parte antagónica o la parte opuesta al amor. La parte opuesta al amor. Cuando hablamos no del miedo natural, físico, que nos sirve para la supervivencia, sino ya de una condición emocional dañina que se llama miedo. Ahora bien, muchos en la vida, muchos matrimonios, muchas familias, en la iglesia inclusive, se puede vivir con miedo y por lo tanto la forma de regular la conducta de una persona en una relación, en la vida, en su diario vivir, puede ser el miedo. La forma de regular su conducta puede ser el miedo. Te explico. Puede haber una pareja, puede haber un matrimonio que no se atreve, la mujer está siendo maltratada, la mujer está siendo abusada, la mujer está siendo denigrada y no se atreve a renunciar a esa relación porque tiene miedo.
bien le tiene miedo al agresor o bien tiene miedo a la soledad. ¿Y qué hace? Mejor se aguanta. Mejor se aguanta, se paraliza. La paralización emocional es muy común en nuestra sociedad. Paralizarse ante una persona que es agresor. Esto, queridos amigos y hermanos, también se puede dar dentro de la iglesia. De hecho, hasta, va a sonar fuerte lo que te voy a decir, pero hasta tenemos recursos bíblicos para atemorizar a la gente. Sí, yo puedo decirte, tú tienes que estar aquí temprano, porque si no, Dios te va a castigar. Y de hecho, eso se convierte en una manipulación, por supuesto. Y de hecho, puedo citar partes bíblicas donde la Biblia dice que a personas que no hicieron las cosas bien, cayó fuego del cielo y los consumió. Así que si tú me criticas a mí, es más, si tan solo piensas algo mal de mí como pastor, va a caer fuego del cielo y te va a consumir. ¿Sabes qué es lo peor de esto? Que muchos lo creen y se atemorizan. Y viven la vida cristiana bajo un temor, bajo un miedo. Viven la relación matrimonial bajo un temor, bajo un miedo. Es más, la relación de paternidad, un papá que le ha infundido miedo a sus hijos y que es más, ha sido hasta capaz de maldecir o de proferir una palabra de maldición diciendo, si tú no me obedeces, Dios te va a castigar y tus hijos te van a pagar con la misma moneda y la mano se te va a sacar. Ahora, yo no estoy diciendo que sea correcto que un hijo le pegue al papá. Por supuesto que hay consecuencias. Pero lo más sano, lo más lógico, lo más correcto no es vivir la vida con miedo. ¿El miedo es necesario? Sí. El miedo como ese elemento que Dios nos ha dado para poder resguardarnos y sobrevivir o supervivir, es muy importante que lo tengamos y que lo utilicemos de una manera correcta. Pero ya cuando el miedo se convierte en una patología de tal manera que mi vida se determina por miedo, debo decirte algo, es más rápido llegar a un objetivo infundiendo miedo a una persona. Es más rápido lograr que una persona haga caso, que una persona haga lo que tú dices infundiéndole miedo, pero no es la mejor manera. De hecho, Dios, en su infinita gracia y en su infinito conocimiento, quiso evitarle eso al ser humano cuando le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, había una situación, gracias, una situación de bien y de mal. ¿Por qué? Porque la situación de bien y de mal traía como resultado una consecuencia. Si yo hago bien, entonces tendré una consecuencia buena. Si yo hago mal, entonces tendré una consecuencia mala. Ahora, la palabra correcta es consecuencia. ¿Por qué? Porque a veces, y de hecho la traducción bíblica lo habla también como castigo de Dios. Pero en realidad, más que un Dios disgustado que no está esperando que te equivoques para castigarte, en realidad es un Dios que ha establecido leyes, que ha establecido principios, que ha establecido la ley de la causa y el efecto, y que por lo tanto, dadas estas leyes, Él ha establecido que en la vida haya consecuencias. Que haya consecuencias. El ser humano comió del fruto que Dios le dijo que no comiera, y por lo tanto tuvo una consecuencia. La consecuencia que Dios ya le había anticipado es que sería echado del huerto del Edén, y fue echado del huerto del Edén, pero ahora ya el hombre iba con esa dicotomía en su mente, conociendo el bien y el mal, conociendo lo correcto y lo incorrecto desde el punto de vista humano, porque lo correcto y lo incorrecto puede ser o es relativo en cuestión del conocimiento o entendimiento humano. Muy bien. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice, si haces estas cosas, vivirás. Si no haces estas cosas, entonces morirás. O si haces lo incorrecto, morirás. Va a haber una consecuencia. Y
y el miedo estaba fundado o estaba metido en la mente y el corazón del ser humano. Pero en el Nuevo Testamento, Dios, todos aquellos mandamientos que estaban dichos en forma negativa, porque lo he dicho una y otra vez, que los 10 mandamientos, o de los 10 mandamientos, 8 están dichos en forma negativa. ¿Qué significa? No hagas. De hecho, ayer aprendíamos esto en la conferencia que tuvimos con el taller que tuvimos para parejas, en donde hablábamos de la comunicación asertiva, que una de los elementos más necesarios para una comunicación asertiva es no utilizar la etiqueta del no. No hagas, no hables, no, como cuando le decimos a nuestros hijos, no grites, en lugar de decirle, habla despacio. No me hables agresivamente, en lugar de decirle, habla amablemente, dicho de forma positiva. Entonces, si te fijas en el Antiguo Testamento, 8 de los 10 mandamientos estaban dichos de forma negativa. No matarás, no hurtarás, no. La Biblia nos explica, bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica que la ley estaba dicha en forma negativa porque uno de los principales propósitos de la ley era hacernos conscientes de que somos pecadores. Hacernos conscientes de que somos pecadores. Por eso la ley decía no. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dijo que toda la ley y que todos los profetas, o dicho de otra manera, todo el Antiguo Testamento se resumía en 2 mandamientos dichos de forma positiva. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Te fijas que esos 2 mandamientos están dichos de forma positiva? Eso es lo correcto. Cuando Cristo vino a revelar el verdadero significado de la ley y de los profetas, diciendo que todo se resuelve cuando tú decides amar a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? ¿Tú amas? Entonces eso se va a reflejar en una vida que honre a Dios y que honre la vida, porque Él te hizo. Pero no solo eso, también amando a tu prójimo de la manera en que te amas a ti mismo. Entonces, no es por miedo, digo amigo, no es por miedo. El miedo es necesario porque me ayuda a supervivir, me ayuda a poder estar bien en ciertos momentos de peligro, pero mi vida no se debe definir por el miedo. Yo no tengo que, porque Jesucristo vino a pagar el precio por mí en la cruz del Calvario para regalarme la vida eterna, para regalarme la salvación. Es un regalo de Dios. Ahora, la siguiente palabra. La siguiente palabra, recompensa, ya es menos agresiva, porque aunque algunos pueden vivir la vida bajo la economía del miedo, o sea, tengo que, porque si no me castiga, tengo que ir. Y yo siempre les digo, mira, tú no tienes que estar aquí. Quiero que disfrutemos de estar aquí. Tú no tienes que ser parte de Nueva Visión, pero si Dios te ha asignado a esta casa, si tú realmente encuentras un lugar donde puedas desarrollarte, lógicamente que tú vayas por la vida no buscando pretextos, porque si tú vas por la vida buscando pretextos, entonces de ahí ni Dios te saca, de un pretexto ni Dios te saca. No, Dios te saca de un problema, Dios te ayuda con una situación adversa, Dios te puede inclusive ayudar a resolver una situación imposible, porque creemos en el Dios de lo imposible, pero de un pretexto solamente tú sabes. Ahora, si tú vienes a Nueva Visión es porque disfrutas estar en Nueva Visión, porque encuentras un lugar en donde realmente puedas desarrollarte, no donde solamente te apapachen y te digan, así estás bien, sino donde te desafíen para poder desarrollar todo el potencial y la capacidad que Dios te ha dado y no definir tu vida por miedo. Eso no es lo mejor. Ahora, la segunda palabra, te decía, es menos agresiva, pero sigue siendo algo todavía imperfecto, la palabra recompensa. Muchos viven la vida pensando en el tener que hacer para merecer. Tengo que hacer
Ya no porque me va a castigar, no. Ahora porque yo quiero que me dé. Doy para que me dé. Hago para que yo pueda tener. Y vivo una vida basada en recompensa. Recompensa. Vuelvo a repetir, es menos agresivo y también es necesario. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen, no, tú te hiciste cristiano nada más por pura conveniencia, yo les digo, claro que sí. Claro que sí, porque lo hemos dicho una y otra vez. Mira, es más, si todo lo de la historia bíblica fuera mentira, si aún fuera mentira y que no hubiera, me muriera y llegara allá y no hubiera nada, de todas maneras, a mí me conviene vivir esta vida que la Biblia me enseña, porque la Biblia me enseña a amar, porque la Biblia me enseña a respetar, porque la Biblia me enseña a honrar, porque la Biblia me enseña a disfrutar la vida. Pero sí es cierto, habla de un sistema totalmente descompuesto, pero luego, a través de Jesucristo se nos revela ese verdadero significado de la vida. Que es plena, porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo Jesús vino a dar vida y vida plena y abundante. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Ahora, ¿sí me conviene? Claro. Doy pensando en recibir. Pablo lo dijo de esta manera: el labrador, o el que ara, o el que siembra, lo hace con esperanza de recibir el fruto, por supuesto. Claro, si quiero recibir el fruto. Sin embargo, cuando tu vida solamente se define en esa economía de tener que hacer para merecer, puede, dado el abuso de esa mentalidad, puede convertirse en algo que no te lleve a vivir una vida realmente plena. ¿Por qué? Porque solamente estoy diciendo, bueno, mira, si tú haces, te doy. Si no haces, no te doy. Si tú, y puede prestarse también para cierta manipulación. ¿Sí? En una familia, tener que vivir los hijos diciendo, siempre tengo que hacer para merecer, no se le enseña una palabra maravillosa que hoy quiero que te lleves en tu corazón. No se le enseña la palabra gracia. ¿Y sabes qué significa la palabra gracia? Que no merezco, pero aún así Dios me ha dado. Y volvemos a volver a disfrutar de esa gracia maravillosa que no lo merecíamos. En realidad no lo merecíamos, pero Dios, en su infinito amor, entregó a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el simple hecho de creer, aunque no lo merecíamos, Dios nos regaló la vida eterna. La gracia lleva en sí misericordia, la gracia lleva en sí perdón, la gracia lleva en sí un don o un regalo inmerecido. Es lo que nosotros hemos recibido y por lo tanto la ley que Dios ha depositado dentro de nuestro corazón dice: da de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Sí? Por ejemplo, hablando del perdón, la Biblia nos platica una historia de un hombre muy rico que le debía mucho dinero a su patrón y que llegó el momento en que no pudo pagar, a pesar de que era una persona que manejaba mucho dinero, pero fue con su patrón y le dijo: por favor, de hecho era un rey, por favor, rey, perdóneme la deuda, yo le voy a pagar todo, nada más déme chance de seguir trabajando, de seguir funcionando, y va a llegar el momento en que yo se lo pague. Y dice la Biblia categóricamente que el rey le perdonó la deuda. Pero saliendo este hombre, dijo: wow, ya me perdonaron. Pero ¿dónde se va encontrando a un hombre más pobre que él, que le debía? Él le debía, no me acuerdo la cantidad, pero vamos a poner una cantidad aquí en pesos. Él le debía 10 millones de pesos al rey. Y se encuentra un hombre que solo le debe 10,000 pesos. Y dice: ya, qué bueno que te encuentro, desde cuándo te quería encontrar, y mira, ya pasó mucho tiempo y no me has pagado los 10,000 pesos que me debes. Y el hombre le dice: mira, ten misericordia, perdóname, ayúdame a poder estar bien y yo te los pago.
pagaré. No, nada de eso, manda a llamar a la policía y se lo llevan a la cárcel. Cuando el rey se entera de esto, dice, ven para acá. Oye, ¿cuánta deuda yo te perdoné? Y tú no fuiste capaz de perdonar. Tú no fuiste capaz de... Qué ingratos somos a veces. Tanto que a nosotros Dios nos ha perdonado, pero a veces somos intolerantes con las demás personas. Por eso, lo que Dios quiere que nosotros entendamos en realidad es que el amor que ha recibido, esto nos lleva a la tercera palabra, que es en la que quiero centrarme este día. El amor que hemos recibido, ese mismo amor debemos manifestarlo. Primero, a ti mismo, porque acuérdate que el amor es tridimensional. Dios, yo mismo y los demás. Si yo amo a Dios, entonces me amaré a mí mismo, y si yo me amo a mí mismo, entonces mi amor correcto o mi amor hacia los demás será correcto, y podré perdonar, y podré también ser misericordioso, y podré darte gracia, lo que de gracia he recibido, porque si Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario para perdonarme. Si vivir una vida definida por el miedo, si vivir una vida solo con la economía o la mentalidad de hacer para merecer, es decir, de la recompensa, no es lo más correcto, entonces, ¿qué es lo más correcto? Lo más correcto es identidad basada en amor. Identidad basada en amor. Es decir, tengo miedo a muchas cosas, pero mi vida no se define por el miedo. Soy convenenciero porque necesito saber que lo que hago va a traer resultados y me conviene. De hecho, yo estoy también en Cristo porque también me conviene. Pero mi principal motivo de vida no se define ni por el miedo ni por el amor a la recompensa, sino por la identidad, porque sé quién soy, porque sé que soy amado. Mira, quiero que me acompañes a leer, y lo vamos a poner en pantalla, un pasaje que habla de manera resumida de todo esto que te estoy diciendo. Está en la primera carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 16 al 21. Por favor, ve conmigo a ese pasaje o léelo aquí en pantalla. Lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Este pasaje de primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice, y nosotros hemos llegado a saber, y conmigo nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. ¡Wow! Mira, lo que más le pido a Dios es que la gente a la que yo pueda servir, a la que yo pueda ministrar, lo principal que sepan es que Dios nos ama. Y nosotros, esto sin duda es una declaración. ¿Por qué? Porque las declaraciones a veces se hacen de las cosas que todavía no son como si fueran. Muy probablemente en la iglesia a la que estaba ministrando el apóstol Juan eran personas que no sentían ese verdadero amor, pero Juan está declarando y está diciendo: nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sabías que Dios no tiene amor? Dios es amor. Él es el verdadero amor. Él no solamente tiene amor. Entonces, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios no está contigo, Dios está en ti. Dios no quiere acompañarte, Dios quiere habitarte. Otra vez, Dios no quiere acompañarte, Dios quiere habitarte. Dios no viene a visitarnos. Visítanos, Señor, vamos a una visitación. No, Dios nos habita porque nosotros somos su pueblo, porque nosotros somos su casa, porque nosotros somos su familia.
auditorio, es un salón. El templo de Dios, la casa de Dios, somos nosotros. Y Dios nos habita. Por eso, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta. Ojo, me encanta cómo lo dice. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Ya lo tengo. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y si tengo a Cristo en mi corazón, entonces tengo el amor en mi corazón. Pero ese amor, dice, se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio permanezcamos con toda confianza. Va a venir el Señor a levantar a su iglesia y te vas a quedar. Si no has sido perfeccionado en el amor, vas a estar pensando, yo me acuerdo muchas veces me pasé conforme a su palabra, conforme a su voluntad, disfrutas de ese amor. Sigue diciendo, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Si el amor de Dios está en mí, entonces yo vivo como Él vivió. Porque el que dice que ama a Dios debe andar como Él actuó. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Wow. ¿Qué sucede cuando el amor perfecto llega a nuestro corazón? El perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, una cosa es que tú hayas recibido ese amor porque Cristo Jesús vino a morir por ti en la cruz del Calvario y lo dio todo por ti, por mí. Y otra cosa es que nosotros podamos entender y podamos disfrutar ese amor. Hoy yo quiero que te vayas con tu mente bien establecida en entender que Dios te ama. Eres amado por Dios porque has sido adoptado como hijo suyo. Has sido adoptado como hijo suyo. Yo les he platicado mucho acerca de mi hijo, cómo cuando él llegó con nosotros no se sentía amado. Por supuesto, porque venía de una situación deplorable, pero no se sentía amado y se tapaba la cara y no quería estar con nosotros, no tenía la confianza de estar con nosotros. Pero eso solamente duró una noche, porque al otro día, como se dice coloquialmente, le cayó el 20. Le cayó el 20 y qué 28 le cayó porque está bien seguro del amor que nosotros le tenemos, porque llegó el otro día y empezó a decir, mamá, papá, mamá, papá. Qué bonito cuando tú aprendes a disfrutar de ese amor, cuando tú dices, pues si Cristo es mi Padre, si Dios es mi Padre, entonces yo no tengo nada que temer, porque Él me ama y porque Él es mi Salvador y mi Señor, y ese perfecto amor echa fuera el temor. Yo no estoy viviendo con un temor de ser castigado y de recibir la ira de Dios. Pero sí, con un amor tan perfecto en mi corazón, que a través de ese amor entiendo lo que soy, porque cuando yo entiendo que soy amado por Dios, entonces entiendo que soy hijo de Dios, y si soy hijo de Dios, entonces debo vivir como hijo de Dios. Aquí hay una gran pregunta o un gran detalle. ¿Estás viviendo como hijo de Dios? Quiero que no contestemos a la ligera. Piénsalo por un momento. ¿Estás viviendo como hijo de Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo al ejemplo y al modelo de Cristo Jesús en tu vida? Yo debo ser honesto, hay cosas en mi vida donde todavía me falta vivir de acuerdo a ese modelo. Ahora, no tengo que, más bien, poseo la capacidad, al ser amado y al ser recibido como hijo, al ser adoptado como hijo de Dios, he recibido la capacidad, el ADN de mi Padre para desarrollar todas sus cualidades. ¿Y sabes qué es lo que más le interesa a un hijo de Dios? Parecerse a su papá. ¿Sí? Como el hermano Topolino. Como mi papá,
como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Si alguien no sabe dónde está ese texto, está en Jericó 4:8. De hecho, a la mujer, Satanás le llegó por ese lado porque le dijo: no, mira, si come del fruto prohibido, hazlo. Porque el día que comas de ese fruto prohibido, te vas a parecer a tu papá. ¿En serio? O sea, no era tanto lo bonito ni lo sabroso del fruto, sino parecerme a mi papá. Claro, porque ellos amaban de manera incondicional a su papá. ¿Cuál fue el error de la mujer? El error de la mujer fue no seguir las instrucciones de su papá. No seguir las instrucciones de su papá, que su papá le había dicho: no comas de este árbol. Pero, lógicamente, quedó revelado que el ser humano somos pecadores y tomamos malas decisiones. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para morir por nosotros, para perdonarnos los pecados y liberarnos de esa esclavitud, para hacernos sus hijos, adoptarnos hijos de Dios y por lo tanto tener identidad en Él. Sigue diciendo, el que teme espera el castigo. Juan lo está explicando muy bien. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el detalle? Yo sé que cuando yo enseño este tipo de temas, muchos dicen: no, pastor, pero si hay que meterle miedo a la gente. Claro, porque si no, por eso hacen lo que hacen. No, ¿sabes por qué hacemos lo que hacemos? Porque no hemos sido perfeccionados en el amor. No hemos sido, aquí Juan lo está diciendo claramente, no hemos sido perfeccionados en el amor. Pero estamos en un proceso. Bueno, deberíamos estar en un proceso, porque muchos viven la vida cristiana sin estar en un proceso. Y viven la vida cristiana solo. Voy el domingo, Señor, ahora sí voy a ir el domingo, a ver si a las 5 de la semana me echas la mano. Una mentalidad de recompensa. No de amor. Su fundamento no es el amor. Porque te dije que la recompensa, o que hay una recompensa, es bueno, pero eso no es lo prioritario. O muchos pueden decir: bueno, sí voy a congregarme, porque si no ya sé que no me veo mal. Y pueden estar inclusive aquí así. Nomás cumpliendo. Nomás cumpliendo. Sí, no, es que luego me castigan, es que luego me va mal. Y cuando les viene un problema, a pesar de que vinieron el domingo, dicen: ahí está, fui el domingo y de todas maneras me pasó algo, ya no voy. No han sido perfeccionados en el amor. Viven con una mentalidad basada en el miedo o una mentalidad solo basada en la recompensa. Es que ya hice, está bien, dice el pastor que tenemos que orar, está bien, voy a ponerme a orar. Y oro rápido para acabar pronto. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias por todo lo que has dado este día y me encomiendo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Llore. Espero la recompensa. Peor aún, bueno, está bien, voy a alabar a Dios. Hoy me desprendí de una moneda y está bien, 10,000, ofrendé. Salgo de aquí, volteando hacia abajo a ver dónde me encuentro un billete, a ver dónde me encuentro una cartera, para que Dios me recompense como viene así. Dile a Dios: esto no funciona así. Yo no puedo manipular a Dios. Yo no puedo manipular a Dios. Yo necesito ser perfeccionado en el amor. Y aunque sí hay recompensa, mi mentalidad no debe ser vivir en esa mentalidad. Porque si no, entonces no vivo una vida perfecta. Porque no he sido perfeccionado en el amor. Porque no estoy realmente amando a Dios. Y vuelvo a repetir: el amor, digo conmigo, el amor es tridimensional. Amo a Dios, me amo a mí mismo y entonces amo a los demás. Pero si en ese trinomio hay algo descompensado, las cosas empiezan a fallar y empiezan a tener consecuencias. ¿Cuál es nuestra meta? Perfeccionarnos en el amor. ¿Y cómo nos perfeccionamos en el amor? Pasa tiempo con Dios, pasa tiempo en oración, pasa tiempo leyendo su palabra,
cuando más te enamores de Él, porque lo conoces más y más te vas a amar, más vas a saber tu identidad. Nosotros amamos a Él, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, está diciendo mentiras. Está diciendo mentiras, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado esta instrucción, este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero quiero decirte algo poderoso: los mandamientos de Dios no son cosas que tenemos que hacer, son capacidades que poseemos. Yo poseo la capacidad de amar a Dios y poseo la capacidad de amar a los demás como me amo a mí mismo. Soy amado, soy amado, soy amado. Por lo tanto, hago. Soy amado, por lo tanto hago. Por lo tanto, vivo practicando ese amor. Soy amado, por lo tanto, amo también a los demás. Por supuesto, primero a mí mismo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Los mandamientos de Dios entonces no son cosas que tengo que hacer, son capacidades que poseo y por lo tanto tengo la capacidad de desarrollarlos. En Él, en su amor inmerecido que he recibido, tengo identidad. Soy hijo de Dios. En Él tengo la capacidad de desarrollar un carácter conforme a su voluntad. En Él tengo visión para enfrentar la vida, para poder saber que si yo realmente practico sus instrucciones, me va a ir bien a mí y a mis generaciones. Tengo cualidades, amén, porque soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo y puedo lo que Dios dice que puedo. Tengo la capacidad, poseo la capacidad de desarrollar habilidades. Tengo una herencia, soy heredero de Dios y coheredero de Cristo, con Cristo. Y tengo un legado, y ese legado lo debo compartir con las próximas generaciones. Pero que tu principal legado sea el amor. Que tu principal legado sea una vida que se distinga por el amor. Amar a Dios, amarte a ti mismo y amar a los demás. Eso resuelve todos los problemas. Ponte de pie, por favor. Quiero que levantemos nuestras manos y, haciendo uso de esto que acabamos de leer en la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 21, oremos y le digamos a Dios: Señor, hoy, por medio de tu palabra, yo he entendido que yo sé y creo que tú me amas de manera incondicional, porque tú eres amor y tú vives dentro de mí. Y yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a permanecer en ese amor, porque permaneciendo en ese amor que es tridimensional, yo permanezco en ti y tú permaneces en mí. Y si tú estás en mí, entonces tengo la capacidad de poder amar, tengo habilidades, tengo cualidades, tengo un carácter que debo desarrollar basado en el amor. Soy hijo de Dios. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, fluye en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi casa, con mis hijos, fluye en la iglesia, fluye en mi colonia, fluye en mi ciudad. Yo voy a ir mañana, lunes, a mi trabajo, con esa determinación de amar, con esa determinación de poder vivir una vida distinguida por el amor, porque el amor fluye plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio, o en el día de la tribulación, o en el día de los problemas, tengamos toda la confianza de que mi Padre me ama. Soy amado por mi Padre y por lo tanto en Él tengo seguridad. No temeré, no temeré, no temeré, porque Cristo Jesús está conmigo y su gracia tiene el control. El diablo no me puede tocar, porque mi vida está escondida en Cristo Jesús. El mundo no me
define mi identidad. Las circunstancias no definen mi identidad. Mi pasado no define mi identidad. El que un hombre te haya abandonado no define tu identidad. El que una mujer no te haya valorado no define tu identidad. Tu identidad está definida por la gloria de Dios, por el amor de Jesucristo que fue manifestado en la cruz del Calvario. Sí, declaramos que ese amor fluye, porque en ese amor no hay temor, porque el que teme espera un castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor, pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Vamos, recibe ese amor, recibe esa gracia. Vamos, toca a alguien que está a tu lado, abraza a alguien que puedes abrazar y dile: Dios te ama. Que hoy alguien reciba ese abrazo del Padre, esa gracia de Dios que te dice: Él te ama y Él quiere que tú te restaures, Él quiere que tú te levantes, porque nada ni nadie te define en esta vida, sino el amor de Dios es quien te define desde la eternidad. Tu identidad está definida por lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, y ese sacrificio tiene poder de levantarte, tiene poder de restaurarte, tiene poder de sanarte, tiene poder de liberarte. Ahora declaramos vida, declaramos libertad en el nombre de Jesucristo. Oh, nosotros te amamos, Dios, porque tú nos amaste primero. Oh, gracias, 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 gracias. Y ese amor a nuestro Dios se define, ese amor a nuestro Dios se manifiesta a través de amarnos los unos a los otros. Vamos, si tú tienes un rencor contra alguien hoy, dile a Dios: Señor, yo delante de ti perdono a mi padre, perdono a mi madre, hizo cosas incorrectas, dijo cosas incorrectas, pero hoy yo perdono a mi agresor, hoy yo perdono a esa persona, no viviré con odio ni con rencor en mi corazón. Soy libre, ahora mi vida es libre. No aborreceré a mis hermanos, no aborreceré a las personas, aún cuando se hayan portado mal conmigo, porque eso no me define la gracia de Dios, me define el amor de Dios, me define lo que Dios dice que soy, lo que Dios dice que tengo y lo que Dios dice que puedo. Vamos, adórale, vamos, exáltale. Oh, en el nombre de Jesús, declaramos vida, declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos bendición, declaramos el amor de Dios en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, somos libres de todo temor, somos libres de todo miedo, somos libres de toda mentalidad de solo hacer para merecer, porque Cristo Jesús nos dio su gracia.